Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Eres como un hermano para mí, me repitió durante años. Lo dijo tantas veces que terminé creyéndolo, hasta que un día le presenté a mi nueva novia y de pronto ella fue quien empezó a rogar por un poco de mi atención. Desde entonces yo solo la llamo hermanita. Hola, comunidad de Reddit. No suelo escribir en foros públicos. Soy más bien una persona reservada, acostumbrada a procesar mis batallas internas en silencio. Pero esta historia, que se ha desarrollado a lo largo de más de una década, ha llegado a un punto culminante tan cargado de ironía y justicia poética que siento la necesidad imperiosa de sacarla de mi pecho. Es posible que algunos lo vean como una venganza, para mí, es simplemente el desenlace lógico de una verdad que alguien más se negó a ver durante años. Es una lección sobre el peso de las palabras, sobre cómo pueden construir realidades y, cuando menos lo esperas, demolerlas. Para entender la profundidad de este desenlace, necesito que me acompañen a un viaje en el tiempo. No será rápido, porque el daño y la reparación tampoco lo fueron. Se trata de mi mejor amiga, de la mujer que amo ahora, y de cómo una frase, repetida hasta la saciedad, se convirtió primero en mi prisión y luego, en la de quien la pronunció. Usaré seudónimos. Llamaremos a mi mejor amiga Valeria y a mi novia Renata. Yo soy Luis. Prepárense, porque esto es largo, intenso y, espero, profundamente satisfactorio para aquellos que han sentido que su corazón fue tratado como un juguete. Todo comenzó en la universidad, en una gran ciudad llena de promesas y ansiedades. Tenía 19 años y era un chico de provincia, inseguro, con gafas pasadas de moda y una timidez que solo se disipaba cuando hablaba de los temas que me apasionaban. Fue en una clase de literatura del siglo de oro donde la vi por primera vez. Valeria. Llevaba una sudadera con el logo de una banda de rock que yo también escuchaba en secreto. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros y tenía una sonrisa que parecía capaz de iluminar el aula más gris. Por un azar del destino, nos sentaron juntos. El primer día, me prestó un bolígrafo porque yo había olvidado el mío. El gesto más simple, pero para mí fue un salvavidas. Empezamos a hablar, primero de la clase, luego de música, luego de nuestras vidas. Descubrimos que teníamos una química conversacional rara. Podíamos pasar horas hablando de nada y de todo, riendo como tontos en la parte trasera del aula. Pronto, nuestra amistad trascendió las paredes de la universidad. Nos volvimos inseparables. Éramos Luis y Valeria, un dúo reconocido por todos. Pasábamos tardes enteras en la biblioteca, fingiendo estudiar pero en realidad compartiendo secretos y sueños. Las noches de los viernes eran sagradas, pedíamos pizza barata y veíamos maratones de películas de terror en el pequeño departamento que ella compartía con dos compañeras. Yo era el único chico al que se le permitía la entrada en pijama, el mejor amigo, el hermano honorario. Ella era mi confidente absoluta. Le hablaba de mi familia disfuncional, de mi miedo al fracaso, de las chicas que me gustaban y que nunca me hacían caso. Valeria me escuchaba con una paciencia infinita, dándome consejos, riéndose conmigo, a veces llorando conmigo. A cambio, yo era su roca. La apoyaba en sus crisis existenciales, la consolaba cuando sus relaciones efímeras con chicos de la Facultad de Derecho terminaban en lágrimas, la animaba cuando dudaba de su talento. Éramos el sistema de apoyo perfecto el uno para el otro. Y, como era de esperar, me enamoré de ella. No fue un flechazo. Fue una inundación lenta y constante. Un día, mirándola reír mientras explicaba un concepto complicado de filosofía, me di cuenta. No solo admiraba a mi mejor amiga, estaba profundamente, irrevocablemente enamorado de ella. Amaba la forma en que se mordía el labio al concentrarse, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus pasiones, incluso su terquedad exasperante. Era una conexión que trascendía la amistad, un sentimiento que llenaba cada rincón de mi ser. Vivir con ese secreto se volvió una tortura. Cada abrazo fraternal, cada noche de películas en el sofá, cada confidencia,
era a la vez un paraíso y un infierno. Finalmente, después de meses de agonía interior, decidí que tenía que decírselo. No podía seguir siendo su mejor amigo sintiendo lo que sentía. Era deshonesto con ella y conmigo mismo. Eligió una noche de primavera. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Habíamos salido a caminar después de cenar y nos encontramos en el parque cerca de su casa, sentados en un columpio viejo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía oírlo. Valeria, dije, mi voz temblorosa. Hay algo que necesito decirte. Desde hace tiempo. Ella se giró hacia mí, su rostro iluminado por la tenue luz de una farola. Dime, Luis. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Respiré hondo. Es sobre nosotros. Sobre lo que siento por ti. Las palabras salieron a trompicones. Le hablé de mi amor, de cómo había crecido sin que yo me diera cuenta, de cómo no podía imaginarme mi futuro sin ella a mi lado, no solo como una amiga, sino como algo más. Hubo un silencio que se sintió eterno. Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su suéter. Cuando alzó la vista de nuevo, sus ojos estaban llenos de una lástima genuina que me partió el alma. Luis, comenzó, tomándome la mano. Su tacto, que normalmente me electrizaba, ahora me quemaba. Eres la persona más importante en mi vida. De verdad. No hay nadie que me entienda como tú. Pero... hizo una pausa, buscando las palabras. Pero eres como un hermano para mí. Lo nuestro es tan especial, tan único. Tengo miedo de que si lo intentamos, lo arruinemos todo. No quiero perderte. Eres mi roca, mi mejor amigo, mi hermano. La palabra hermano resonó en mi cabeza como un campanazo. Hermano. No siento lo mismo, o necesito tiempo, o no es el momento. Fue hermano. Una palabra que, en su boca, era un muro infranqueable, una redefinición completa de nuestra relación. Me derrumbé por dentro, pero en el exterior, asentí con la cabeza, tragando mi orgullo y mi dolor. Lo entiendo, mentí. No quiero arruinar nuestra amistad tampoco. Esa fue la primera vez. Pero no sería la última. Después de mi confesión, hubo una brevedad incómoda durante un par de semanas. Pero Valeria, quizás sintiendo que podía perderme, se esforzó por volver a la normalidad. Y con ese esfuerzo, llegó la institucionalización de la frase. Eres como un hermano para mí se convirtió en su herramienta de gestión emocional. La desplegaba en cualquier situación que pudiera interpretarse como romántica o ambigua. En su cumpleaños número 21, le regalé un libro de poesía que sabía que amaba, con una dedicatoria personal. Ella lo abrazó contra su pecho y dijo, con una sonrisa brillante, gracias, hermano. Eres el mejor. Una vez, estando enferma con fiebre, cancelé unos planes para llevarle sopa y medicinas. Desde la cama, con la voz ronca, murmuró, siempre cuidando de mí, como un buen hermano mayor. Si alguien, un nuevo conocido, nos veía juntos y bromeaba, vaya, qué pareja más linda, ella se reía con ganas y exclamaba, ¿pareja? Por favor, es mi hermano. Nos conocemos desde la universidad. Cada vez que pronunciaba esa palabra, era como clavar un clavo más en el ataúd de mis esperanzas. Al principio, cada hermano era una pequeña puñalada. Pero con el tiempo, algo cambió en mi psique. El cerebro humano es increíblemente adaptable. Para sobrevivir al dolor constante, comenzó a aceptar la narrativa. La repetición constante de la idea, sumada a mi miedo a perderla por completo, hizo que mi amor romántico se fuera marchitando, siendo reemplazado lentamente por un afecto genuinamente fraternal, protector y condicionado. Dejé de verla como la mujer de mis sueños y comencé a verla como lo que ella insistía que era, mi hermana. La amaba, sí, pero con el amor leal y, en cierto modo, resignado, que se siente por un familiar. Había internalizado completamente mi papel. La jaula estaba cerrada, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su carcelero voluntario. Nos graduamos. La universidad terminó, pero nuestra dinámica no. Entramos al mundo laboral. Yo conseguí un trabajo como editor en una pequeña editorial.
Valeria se metió de lleno en el mundo del marketing digital. Nuestras vidas adultas comenzaron, pero nuestra relación seguía anclada en la universidad. Seguíamos siendo los confidentes principales el uno del otro. Yo salía con otras mujeres, pero eran citas sin trascendencia. Comparaba inconscientemente a cada una con Valeria, y siempre salían perdiendo. Ninguna tenía nuestra complicidad, nuestra historia. Y Valeria, desde su pedestal de hermana, daba su opinión sobre ellas con una libertad que ahora, mirando atrás, era tóxica. ¿Esa María? No me gusta, parece muy superficial para ti, hermano. Oye, esa chica del museo, no sé, Luis, sus intereses son muy diferentes a los tuyos. Yo asentía, tomando sus palabras como el Evangelio. Después de todo, ¿quién me conocía mejor que ella? Ella era mi hermana. Solo quería lo mejor para mí. Por su parte, Valeria tenía una serie de relaciones. Siempre con chicos que, en mi opinión de hermano mayor, no eran lo suficientemente buenos para ella. Eran tipos superficiales, emocionalmente indisponibles o, directamente, idiotas. Sus romances seguían un patrón predecible: emoción inicial, fase de luna de miel, crisis dramática y ruptura desgarradora. Y yo, siempre yo, estaba ahí para recoger los pedazos. Recuerdo una noche, debe haber sido hacia el 2017, que llegó a mi departamento llorando porque un tipo llamado Andrés la había dejado por mensaje de texto. Se desplomó en mi sofá, con el rostro hinchado, y empezó el lamento habitual. ¿Por qué nunca funciona? ¿Por qué no puedo encontrar a alguien como tú, Luis? Alguien que me entienda, que sea amable, que esté ahí. Sentí un rencor amargo subiéndome por la garganta. Alguien como yo, pensé. Pero no yo. Nunca yo. En lugar de decirlo, me senté a su lado, le pasé el brazo por los hombros y le dije: tranquila, Val. Ese imbécil no te merece. Eres increíble y encontrarás a alguien que lo vea. Le preparé té y la escuché durante horas, reprimiendo la voz en mi cabeza que gritaba: yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Pero esa voz se hacía más y más débil con cada año que pasaba. Mi identidad como el hermano estaba tan consolidada que ya ni siquiera me permitía tener esos pensamientos. Era una traición a nuestro vínculo. Había aceptado mi destino, ser el eterno confidente, el hombro sobre el que llorar, el hermano que nunca podría ser más. Hubo momentos, destellos breves, en los que quizás pude haber visto la verdad. A veces, cuando yo mencionaba una cita que parecía ir bien, notaba un destello de molestia, incomodidad en sus ojos. Pero lo atribuía a su preocupación fraternal. Otras veces, se volvía excesivamente cariñosa, colgándose de mi brazo o acurrucándose contra mí en el sofá, justo después de que yo hablara de otra mujer. Pero yo lo racionalizaba, era el cariño natural entre hermanos. Mi percepción estaba tan distorsionada que era incapaz de ver las señales de lo que, quizás, era una posesividad encubierta. Ella se había acostumbrado a tenerme ahí, siempre disponible, siempre emocionalmente dedicado a ella, sin las demandas ni los riesgos de una relación romántica. Era la situación perfecta para ella, todo el apoyo emocional, ninguna de las complicaciones. Y yo, ciego y condicionado, se lo permitía. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada, a través de un curso de especialización en edición digital al que me inscribí para mejorar mi currículum. Era un sábado por la mañana, y yo llegué con café en mano y poca fe en que fuera interesante. Renata estaba sentada 2 asientos más adelante. Llevaba un cuaderno de notas con dibujos en los márgenes y tenía una concentración intensa que me llamó la atención. Durante el descanso, nos encontramos junto a la máquina de café. Cometí el error de hacer un comentario sarcástico sobre el orador y ella, en lugar de ofenderse, soltó una carcajada genuina y añadió un comentario aún más agudo. Desde ese momento, no paramos de hablar. La conversación fluía con una facilidad pasmosa. No era la complicidad forjada en años de historia compartida que tenía con Valeria, sino una conexión intelectual y emocional inmediata. Renata era directa, brillante y no jugaba juegos. No había capas que descifrar, no había pruebas que superar.
Era auténticamente ella misma, y eso era tremendamente atractivo. Quedamos para tomar un café después del curso. Luego para cenar. Luego para visitar una exposición de arte. Con Renata, todo era claro. Ella expresaba su interés abiertamente y yo respondía de la misma manera. No había un hermano entre nosotros, solo dos adultos que se gustaban y que estaban explorando una conexión. Fue liberador. Por primera vez en más de una década, no tenía que interpretar un papel. No tenía que medir mis palabras, ni reprimir mis gestos de cariño por miedo a ser malinterpretado. Con Renata, podía ser el Luis romántico, el Luis vulnerable, el Luis que quería construir algo serio. Y ella lo recibía con los brazos abiertos. Después de unos meses, supe, con una certeza que nunca había sentido con nadie, que Renata era la persona. Era el tipo de relación madura, respetuosa y enriquecedora de la que solo había leído en libros. Le propuso ser mi novia de manera formal durante un paseo por el Botánico, y decir que si fue la decisión más fácil y emocionante de mi vida, fue entonces cuando supe que tenía que presentársela a Valeria. Se lo comuniqué por teléfono un martes por la noche. Oye, Val, he estado saliendo con alguien. Se llama Renata. Es increíble. Me gustaría que la conocieras. El silencio al otro lado del teléfono fue tan denso que casi podía tocarlo. Oh, dijo finalmente. Su voz sonaba plana. No, no me habías dicho que estuvieras saliendo con alguien tan en serio. Bueno, ha ido yendo muy bien, respondí, sintiendo una punzada de incomodidad. ¿Qué te parece si cenamos los tres el viernes? En ese italiano que te gusta. Claro, dijo, con una voz que intentaba sonar animada pero que fallaba estrepitosamente. Será interesante conocer a la chica que ha logrado captar tanto tu atención. Colgó con rapidez. Yo me quedé con el teléfono en la mano, con un presentimiento incómodo en el estómago. La noche de la cena, Renata estaba nerviosa. ¿Estás segura de que quiere conocerme?, me preguntó mientras nos arreglábamos. Por la forma en que hablas de ella, suena como una persona muy importante para ti. No quiero que se sienta desplazada. No te preocupes, le dije, besándola en la frente. Es mi hermana. Estará feliz por mí. Me creía mis propias palabras. Después de todos esos años, realmente pensaba que Valeria vería a Renata y sentiría el alivio y la alegría de una hermana al ver a su hermano finalmente feliz. Qué ingenuo fui. Valeria llegó al restaurante con 10 minutos de retraso, algo muy inusual en ella. Iba impecablemente vestida, con un vestido que sabía que le favorecía mucho. Su saludo para mí fue un abrazo rápido y tieso. Cuando se volvió hacia Renata, su sonrisa era una máscara de cordialidad perfecta. Hola. Tienes que ser Renata. He oído tantas cosas sobre ti. Su tono insinuó que tanta significaba demasiadas o ninguna buena. Todo bueno, espero, respondió Renata con una sonrisa calmada, estrechándole la mano. Luis me ha hablado mucho de ti también. Es evidente que eres muy importante para él. La cena que siguió fue un masterclass en tensión pasivo-agresiva. Valeria, la anfitriona de nuestra amistad, actuaba como si estuviera entrevistando a Renata para un puesto de trabajo de muy alto riesgo. ¿Y qué haces, Renata?, preguntó, tomando un sorbito de vino. Soy arquitecta, respondió Renata. Trabajo principalmente en proyectos de restauración. Qué interesante, dijo Valeria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un campo tan técnico. A Luis siempre le han gustado las mujeres más del ámbito de las humanidades. Como yo. Renata no parpadeó. Bueno, supongo que la gente evoluciona. Y la belleza de la restauración está precisamente en su fusión entre la técnica y la sensibilidad artística. Valeria hizo un leve gesto con la cabeza, como descartando la respuesta. Luego, se volvió hacia mí. ¿Recuerdas, hermano, aquella vez en la universidad que saliste con esa chica de la Facultad de Arte? La que pintaba cuadros abstractos tan estridentes. ¡Qué desastre! Pasabas más tiempo consolándola de sus crisis creativas que disfrutando de la relación. Se rió, como si fuera un recuerdo gracioso compartido,
pero su mirada desafiaba a Renata. Yo me sentía como en un campo minado. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, Val, dije, intentando desviar el tema. Renata, sin embargo, puso su mano sobre la mía sobre la mesa, un gesto calmado pero posesivo. A veces las personas más sensibles son las más intensas. Puede ser agotador, pero también muy gratificante. El resto de la cena continuó con esa dinámica. Valeria lanzaba dardos envueltos en anécdotas del pasado, intentando pintar un cuadro de mí como un hombre inepto para las relaciones, un proyecto eterno que solo ella podía entender y gestionar. Renata los esquivaba con una gracia y una seguridad impresionantes, reafirmando su lugar a mi lado sin necesidad de alzar la voz. Para mí, fue una revelación dolorosa. Veía a Valeria comportarse de una manera mezquina, territorial, que no cuadraba con la imagen de la hermana comprensiva y desinteresada que tenía en mi cabeza. Estaba siendo deliberadamente desagradable, y por primera vez, no podía ignorarlo. Cuando la cena terminó y nos despedimos en la acera, Valeria me dio un abrazo rápido. «Llámame», susurró en mi oído, con una urgencia que no entendí en el momento. En el coche, de camino a casa, Renata estaba callada. «Lo siento», dije finalmente. «No suele ser así. No sé qué le pasó». Renata me miró. «Luis, no soy tonta. Esa mujer no te ve como un hermano. O al menos, no solo como un hermano». Yo negué con la cabeza, automáticamente. «No, Valeria y yo, es complicado, pero es así. Es mi hermana. Supongo que solo necesita acostumbrarse a la idea de que hay alguien más en mi vida». Renata suspiró, pero no discutió. «Solo ten cuidado. Esa complicación a veces puede ser un nudo que te ahoga». Las semanas siguientes a la cena fueron surrealistas. Valeria, que normalmente podía estar días sin escribirme si estaba ocupada, me bombardeaba con mensajes. «Lunes, extraño nuestras charlas de los domingos. Ahora tienes otros planes, supongo. Miércoles, ¿recuerdas aquel café donde siempre íbamos a estudiar? Pasé hoy por allí y me dio una nostalgia terrible. Viernes, tuve una pesadilla horrible. Antes te llamaba y me calmabas. Ahora ni sé si puedo hacerlo». Yo intentaba responder con normalidad, asegurándole que nuestra amistad seguía intacta, pero era como intentar apaciguar a un animal herido. Cuanto más me acercaba a Renata, más se aferraba a Valeria. Luego, las críticas a Renata se volvieron explícitas y venenosas. «Oye, vi una foto que subió Renata de ese proyecto en el que trabaja. Se ve pretencioso. Muy de, mírenme, soy intelectual, punto. ¿Estás seguro de que es de fiar, Luis? Tiene una mirada muy calculadora. Siento que no es genuina». Una noche, estallé. «Basta ya, Valeria», le dije por teléfono. «Renata es la mujer que amo y no voy a permitir que hables de ella así. La respetas, punto». Su respuesta fue un grito. ¿La respeto? Yo te he conocido toda mi vida adulta. Yo he estado ahí en tus peores momentos. Y ahora llega esta extraña y de repente yo soy la que sobra. Te está aislando, Luis. Te está volviendo en contra de mí. No eres tú. Claro que soy yo, le grité de vuelta, la frustración de años saliendo a la superficie. Soy un hombre feliz, por una vez en mi vida. Y tú, en lugar de alegrarte por mí, estás actuando como una niña celosa. Hubo un sollozo al otro lado de la línea. No lo entiendes. No lo entiendes en absoluto. Y colgó. El gran enfrentamiento llegó una semana después. Era un domingo por la tarde. Renata y yo estábamos cocinando juntos, riéndonos, con música de fondo. Sonó mi teléfono. Era Valeria. La llamé, pensando que sería otra de sus recriminaciones. Luis. Su voz era un hilo, quebrada. Tienes que venir. Ahora. Es una emergencia. El corazón se me encogió. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Solo ven. Por favor. Y colgó. Le dije a Renata que era Valeria, que parecía estar muy mal y que tenía que ir. Ella frunció el ceño,
preocupada, pero asintió. Ve. Pero, ten cuidado, Luis. Corrí hasta su apartamento, con 1.000.000 de escenarios catastróficos pasando por mi mente. ¿Enfermedad? ¿Accidente? ¿Problemas con la familia? Cuando abrí la puerta, tenía llave, como un buen hermano, la encontró sentada en el suelo de la sala, apoyada contra el sofá. Había lágrimas secas en sus mejillas y otras nuevas resbalándole por la cara. La habitación estaba a oscuras. Val. ¿Qué diablos pasa? Me arrodillé a su lado, el miedo apretándome el pecho. Ella alzó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de una angustia raw y genuina. He estado pensando, todo este tiempo, comenzó, su voz temblorosa. He sido una idiota, Luis. Una idiota completa y egoísta. ¿De qué hablas? De nosotros, gritó, golpeando el suelo con el puño. De ti y de mí. De todos estos años perdidos. Se incorporó de rodillas, agarrando mis manos con una fuerza desesperada. Me equivoqué. La frase, eres como un hermano para mí, era una mentira. No, no una mentira, era un escudo. Tenía miedo. Miedo a perder nuestra amistad, miedo a que si lo intentábamos y salía mal, lo perdería todo. Pero sobre todo, sus sollozos se intensificaron, tenía miedo de que no fueras tan perfecto como te había pintado en mi cabeza. Eras mi constante, mi seguridad. Y arriesgar eso me aterraba. Yo estaba paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero verla a ella, ver a Renata a tu lado, ver cómo la miras, es como si me hubieras clavado un cuchillo en el corazón una y otra vez. Sus palabras salían entrecortadas. Porque ese debería ser yo. Yo debería estar ahí. Siempre he estado enamorada de ti, Luis. Desde la universidad. Solo que era demasiado cobarde para admitirlo. Y ahora es demasiado tarde, ¿verdad? La has elegido a ella. El silencio que se hizo era absoluto. No había sonido de tráfico, no había música, solo el jadeo entrecortado de su llanto y el latido furioso de mi propia sangre. Miré a esta mujer, mi hermana, mi mejor amiga, la arquitecta de mi prisión emocional, y no sentí la explosión de triunfo que quizás debería haber sentido. Sentí una ira fría, glacial, y una decepción tan profunda que me dejó sin aliento durante 10 años. 10 años de mi vida. De mis 20 años, los años donde se forjan las relaciones más significativas. Los había dedicado a ella, desde la sombra, aceptando migajas de afecto condicionadas a la palabra hermano. Y ahora, cuando por fin había encontrado la luz al final del túnel, cuando había conocido a alguien que me quería sin condiciones ni etiquetas envenenadas, ella decidía tirar de la manta y revelar su verdad. Era un acto de puro egoísmo. No se trataba de mí, ni de mi felicidad. Se trataba de su incomodidad, de su miedo a perder el control sobre mí. Saqué mis manos de las suyas, lentamente. Me puse de pie, mirándola desde arriba mientras ella seguía arrodillada, como una suplicante. Valeria, dije, y mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Era plana, carente de toda emoción. Durante 10 años, me repetiste una frase hasta que se convirtió en mi realidad. Me hiciste creer que lo que sentía por ti era un error, un capricho que podía superar. Me relegaste a un rincón de tu vida y te aseguraste de que me quedara ahí, cómodo y domesticado. Internalicé lo de hermano hasta la médula. Y ahora, cuando por fin he logrado salir de ese rincón, cuando he encontrado a alguien que me quiere de la manera en que yo te quise a ti, tienes la audacia de decirme que todo fue un error. Ella me miraba, con los ojos desorbitados, como si no reconociera a la persona que estaba hablando. Es demasiado tarde, continué, cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro pasado. No solo porque amo a Renata, sino porque para mí, ahora, tú realmente eres mi hermana. Y nada de lo que digas o hagas va a cambiar esa programación. La hiciste tú. Ahora vive con las consecuencias. Su rostro se descompuso en una mueca de horror y dolor. No. No lo digas. No lo sientes. Es ella. Te ha lavado el cerebro.
Renata no tiene nada que ver con esto, repliqué, aún con esa calma aterradora. Esto es entre tú y yo. Y entre la persona que fuiste y la persona en la que me convertiste. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sus gritos me siguieron, un torrente de negaciones, de súplicas, de acusaciones. Vuelve. Por favor, Luis. No me hagas esto. Eres mi mejor amigo. Te amo. Cerré la puerta de su apartamento, ahogando el sonido de su histeria. Bajé las escaleras con paso firme y cuando salí a la calle, respiré el aire de la noche como si fuera la primera bocanada de libertad verdadera de mi vida. No había lágrimas en mis ojos. Solo una resolución de acero. No contesté sus llamadas ni sus mensajes durante 2 semanas. Fue un periodo de detox emocional. Le conté todo a Renata, sin edulcorantes. Ella me escuchó, me abrazó y me dijo, tienes que hacer lo que sea mejor para tu paz mental. Yo estoy aquí. Fueron palabras simples, pero su significado era monumental. Era el apoyo incondicional que nunca, en una década, había recibido de Valeria. Pasadas esas 2 semanas, los mensajes de Valeria cambiaron. La histeria dio paso a una desesperación lastimera. Eran largos párrafos de arrepentimiento, de recuerdos felices, de promesas de que podían volver a ser como antes. Antes ya no existía. Antes era la jaula, y fue entonces cuando, casi de forma instintiva, encontré mi respuesta. No sería el silencio, ni la confrontación. Sería la aceptación total y absoluta del papel que ella me había asignado, comencé a responderle. Pero mi tono era el de un hermano mayor que trata con la dramática de su hermana menor, su mensaje, no puedo dormir. Todo me recuerda a ti. A nosotros. Siento que me estoy muriendo por dentro. Mi respuesta, tranquila, hermanita. Son cosas que pasan. Intenta tomar una infusión y poner algo de música relajante. Ya verás cómo mañana amaneces mejor. Su mensaje, 2 de la mañana, ¿por qué ella? ¿Qué tiene que yo no tenga? Te conozco mejor que nadie. Mi respuesta, 8 de la mañana, buenos días, hermanita. Oye, esos pensamientos a altas horas de la noche nunca son buenos. ¿Por qué no sales a correr o quedas con Carla? Te despejará. Su mensaje, extraño tu voz. ¿Puedo llamarte? Mi respuesta, ahora estoy ocupado, hermana. Pero cualquier cosa que necesites, ya sabes, aquí estoy para un consejo de hermano. Era aplicar su propia medicina, pero con una precisión quirúrgica. Cada hermanita era un recordatorio de su propia autoría en esta tragedia. No era un insulto, no era un grito. Era un hecho. Un hecho que ella había establecido y que yo ahora estaba ratificando. Llevé esta estrategia a las redes sociales y a nuestro círculo de amigos. Si ella publicaba una foto, mi comentario era, qué orgullo de hermana. En un chat grupal, si ella proponía un plan, yo decía, lo que diga la hermanita, para mí es ley. Una vez, en una reunión casual con amigos, ella intentó llevarme a un rincón para hablar en serio. Yo, en voz lo suficientemente alta para que otros oyeran, le dije, claro, hermana, ¿qué te pasa? ¿Problemas con otro chico? Tu hermano mayor te aconseja. Vi cómo su rostro palidecía. Como sus amigos nos miraban con incomodidad, recordando la dinámica que ella misma siempre había promocionado. La estaba encerrando en la misma celda en la que yo había estado. La ironía era tan densa, tan perfecta, que a veces tenía que reprimir una sonrisa amarga. Ella probó todas las estrategias. La ira, deja de llamarme así, a lo que yo respondía con genuina confusión, pero Val, siempre te he dicho así. Es nuestro término cariñoso. La tristeza, me duele que me trates así, a lo que yo replicaba con preocupación fraternal, hermana, si te duele, quizás deberías hablar con un profesional. De verdad, te lo digo por tu bien. La manipulación, si me quieres, dejarás de hacerlo, a lo que yo, con calma, decía, claro que te quiero. Eres mi hermana, era un jaque mate emocional. No había movimiento que ella pudiera hacer que no la llevara de vuelta al punto de partida. Ella había dicho que éramos hermanos, y yo simplemente estaba de acuerdo.
de la manera más literal y devastadora posible. Hoy, la situación es la siguiente. Con Renata, nuestra relación ha profundizado de una manera que no creía posible. El haber sido completamente transparente con ella sobre este capítulo de mi vida, el haberle mostrado mi vulnerabilidad y mi proceso, creó un nivel de confianza y intimidad que es el fundamento de algo duradero. Hablamos de mudarnos juntos el próximo año. Ella es mi presente y mi futuro, y cada día a su lado es una confirmación de que la elección correcta no siempre es la más fácil, sino la más honesta. Con Valeria, nuestro vínculo, tal como lo conocíamos, ha muerto. Lo que queda es un fantasma, una formalidad vacía. Seguimos en los mismos grupos de amigos, y somos civilizados. Pero la complicidad, las llamadas nocturnas, las confidencias, todo eso se esfumó. Ella intenta, de vez en cuando, con un mensaje que busca recuperar un atisbo de lo que fue, pero mi respuesta es siempre la misma, amable, fraternal y con una barrera impenetrable. El arrepentimiento en ella es un aura tangible. Perdió a su mejor amigo y se condenó a sí misma a un papel que ya no quiere pero que no puede abandonar. Es la autora de su propia soledad. Conmigo mismo, he cerrado el capítulo más largo y definitorio de mi vida adulta. Ya no soy el chico que vivía a la sombra del afecto de su mejor amiga. Soy un hombre que tomó las riendas de su propia felicidad. El rencor se ha disipado, reemplazado por una paz profunda y, sí, una cierta pena por la mujer en la que Valeria se convirtió, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. La llamo hermanita no por crueldad activa, sino como un ritual de cierre. Es un recordatorio perpetuo, tanto para ella como para mí, de que las palabras tienen un peso inmenso. Pueden construir mundos y pueden destruirlos. Ella usó las suyas para construir una jaula de comodidad para ella misma, sin importarle quién quedaba dentro. Ahora, la jaula es suya. Yo tengo la llave, pero he decidido no usarla. Prefiero la libertad que encontré al otro lado de la puerta, con Renata de la mano. Las palabras construyen realidades. Ella construyó la de que éramos hermanos, y ahora, ella es la única que tiene que vivir en ella. Dr. Mi mejor amiga me friendzoneó durante más de 10 años con la frase eres como un hermano para mí, hasta que lo internalicé y la vi realmente como una hermana. Cuando conocí a una mujer increíble y me enamoré, mi amiga entró en pánico, confesó su amor y trató de sabotear mi relación. Ahora, yo la trato exactamente como a la hermana que ella insistió que era, usando su propia frase en su contra de manera constante y pública. Ella está consumida por el arrepentimiento, mientras yo vivo una relación feliz y sana, habiendo encontrado la paz al aceptar la realidad que ella misma forjó. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.